Buenas tardes, bienvenidos al canal de Javier Ruiz. Hoy os voy a hablar de hazañas históricas en Europa. Vamos a hablar de equipos que consiguieron grandes hazañas, tanto grandes como pequeños, algunos no los conoceréis, otros son grandes históricos y de los mejores equipos del fútbol mundial. Y bueno, pues vamos a comenzar. Tenemos un top 10 y empezamos por el Athletic Club de Bilbao. Hablamos de la temporada 94-95. El conjunto bilbaíno estaba en Copa de la UEFA. Tenía jugadores como Carranca, Valencia, Larrinzábal, Alquiza o Cuco Ciganda. Le tocaba el Newcastle, que era un hueso duro de roer, con un jugador de la talla de Kevin Keegan. Iban perdiendo 3-0 en St. James's Park, en su visita a tierras inglesas. Consiguió levantarse con goles de Suances y el Kiko Ciganda para poner el 3-2 y dejar un resultado que no era tan desfavorable para el partido de vuelta. En el nuevo San Mamés fue una gran noche, consiguieron pasar con un gol de Cuco Ciganda, 1-0 para pasar la eliminatoria, y también que aprovechando un muy buen pase de Víctor Alcaiza. Luego también hubo un hermanamiento entre las aficiones. Newcastle y Athletic se reconocieron el gran trabajo de ambos equipos en la eliminatoria y las aficiones intercambiaron cánticos y es un hermanamiento que dura hasta los días de hoy. Vamos con otra historia. En el número 9 tenemos al Bayer Uerdingen, equipo que diréis de dónde es, pues es un equipo alemán. Por aquel entonces, temporada 85-86, estaba dividida Alemania en dos partes hasta la caída del muro de Berlín. Se dividió en la RFA, República Federal Alemana, y en la RDA, República Democrática Alemana. Por aquel entonces iban representantes de ambas partes de Alemania. Y el Bayer Uerdingen pues había conseguido clasificarse para la Recopa de Europa, ganando al todopoderoso Bayern de Múnich, con jugadores de la talla de Matthias Sammer, que era un jovencísimo, pero que también sería una leyenda posterior del fútbol alemán, y pues le había tocado el Dinamo de Dresden en octavos, un duelo alemán. El partido tenía mucho favoritismo para los de Dresden, era un equipo con una trayectoria europea muy superior, que tenía mucha más historia en competiciones europeas, y pues le ganó 2-0 el partido en 2-0 el partido de ida. En Krefeld, en la vuelta, en el campo de Krefeld, todavía creían que era posible la afición del Bayer Werdinger. Pero es que al descanso, tras adelantarse con gol de Ralf Mingel, Dinamo de Dresden, pues se iban con un 1-3 y la eliminatoria estaba muy complicada. El resultado global, al descanso del partido de vuelta, era de 5-1 para el Dinamo de Dresden. Muchos aficionados incluso se llegaron a ir del estadio, no creían que su equipo le pudiera dar y creían que estaba haciendo una actuación lamentable. Sin embargo, no solo metieron 5 goles en 45 minutos, como se debía hacer para pasar la eliminatoria, sino que hicieron 6 goles en 30 minutos. El resultado final fue de 7-3. Wolfgang Funkel fue de los más destacados haciendo un hack-trick, y Friedel Funkel también fue un jugador que estuvo al nivel en esa tarde. Luego es cierto que en cuartos de final pues cayeron ante el Atlético de Madrid, ya era un rival de más entidad, pero la remontada del Bayer Werdigen quedará en la historia del fútbol. Vamos al número 8 con el Manchester United, una hazaña muy recordada del equipo de los Red Devils, uno de los grandes equipos en la historia de la UEFA Champions League con 3 títulos, pero es que el del 99 fue muy especial. Camp Nou, final, habían hecho una gran temporada, tanto Manchester United como Bayern, llegaban con dos plantillones tremendos, y el Bayern pues empezó adelantándose muy pronto con un gol de Mario Basler de cabeza, y las actuaciones de Peter Schmeichel y Oliver Kahn. Peter Schmeichel, que es el padre del actual portero del Leicester City, de Kasper Schmeichel, y Oliver Kahn, que también es una auténtica leyenda de la portería alemana, pues conseguían aguantar el tipo, ambos jugadores. El veterano Lothar Matthaus era sustituido, parecía que solo iba a entrar ya para levantar la orejona en uno de sus últimos años ya de carrera, pero todavía le quedaba alguna palabra al Manchester United. En un córner Ryan Giggs remató de volea en la frontal y el rechace lo desviaba a lo justo Teddy Sheringham para empatar el partido en el primer minuto de descuento. Sin embargo, no iba a quedar aquí la cosa. Justo antes del final del partido, en otro córner, David Beckham la ponía, jugador del Manchester United, y que luego pasó por el Real Madrid, y Ole Gunnar Solskjaer, actual entrenador, el noruego del Manchester United, conseguía el 1-2 y hacer la Champions League, que fue auténticamente histórica. Era la segunda por aquel entonces, luego le ganarían otra al Chelsea en 2008. Ahora vamos a hablar del Videoton. El Videoton es un equipo húngaro que tenía también mucha tradición en competiciones europeas en los 80 y se enfrentó al Real Madrid, llegó a esa final.
tras eliminar al Dukla de Praga, al Paris Saint-Germain, al Partizan de Belgrado, al Manchester United y al Šeljeničar de Sarajevo, que también era otro equipo sorprendente y llegó a semifinales. A pesar de perder 0-3 en casa ante el Real Madrid, porque era también partido a ida y vuelta, consiguió en el Santiago Bernabéu ganar por 0-1 con un gran gol de Lajos Mayer y una pedazo de actuación de Peter Distel, el portero húngaro. Incluso se llegaron a anular 3 goles ese día y el Real Madrid llegó a sufrir. La afición del Bernabéu aplaudió al equipo húngaro por su pundonor y por sus ganas de intentar remontar la eliminatoria. El Videoton, a pesar de ser un equipo muy humilde, hizo historia. En sexto lugar tenemos al Girondins de Burdeos, en la campaña 96-97. Fue el segundo equipo de Zinedine Zidane en Francia. Francia se inició en las categorías inferiores del Caen, que también fue su primer equipo cuando debutó como profesional, pero el Girondins consiguió una de sus grandes hazañas, llegar a una final de la Copa de la UEFA. Tenía jugadores como Zidane, Lizarazu o Dugarry, y también veteranos como Puig o Gaetan Huat. También estaba Dutuela, anterior defensa del Celta de Vigo. La historia fue larga, empezó en la liguilla de la fase de grupos de la Copa Intertoto, otra competición en verano, y ya en competición pues tuvo unas eliminatorias muy buenas. Comenzó eliminando al Vardar macedonio con mucha facilidad, después se midió al Rostov de Volgogrado y también lo consiguió echar, y en octavos ya jugaba ante el Real Betis. Lo más recordado de esa eliminatoria es el golazo de Zidane desde casi su campo, que le hace al Betis en el Villamarín también para eliminarlo. En cuartos de final venía el Coco, venía el Milan, que había sido campeón de Europa 2 años antes, ganando por 4-0 al FC Barcelona, con Capello como entrenador. Tenía jugadores de la talla de Maldini, Baresi, Costa Curta, Panucci. Tenía el liberiano Josh Weah, que es el único Balón de Oro africano. Y también a Roberto Baggio, auténtica leyenda italiana. Estos mismos jugadores, muchos habían jugado la final del Mundial del 94, que la habían perdido contra Brasil en penaltis, en Estados Unidos esa final. El partido de ida lo ganó 2-0 en San Siro el Milán, con goles de Eranio y Baggio, pero en el Parc Les Cours, en la vuelta, el Girondins sorprendió, una noche mágica, sobre todo para Zidane y Dugarry, que luego llegó a pasar por el Barça, y le ganaron 3-0. En las semifinales, Slavia de Praga le ganaron 1-0 tanto en Francia como en la República Checa, y en la final ante el Bayern de Múnich, es cierto que perdieron los dos partidos, pero es que el Bayern tenía una gran plantilla con Oliver Kahn, Matthaus, Scholl, Sforza y jugadores como Klinsmann o el francés Papin, que también había ganado una Champions en el 93 con el Olympique de Marsella. Fue una bonita historia para el Girondins de Burdeos, que también sacó de los jugadores más prometedores de Europa. Seguimos con el Deportivo Alavés. El Deportivo Alavés sorprendió a todos en la UEFA de 2001, llegando a la final. El Alavés empezó muy bien, deshaciéndose del Gaziantepspor turco, del Lillestrøm noruego y del Rosenborg en las primeras rondas, que también eran a ida y vuelta. El Rosenborg y el Lillestrøm son equipos noruegos. En octavos le tocó el Inter de Milán, un auténtico equipazo con jugadores de la talla de Christian Vieri, que había estado también en el propio Atlético de Madrid antes. Mendizorroza se empató a 3. Y pues Mané había diseñado una tela de araña en el Giuseppe Meazza o en San Siro para intentar aguantar el marcador y pues conseguir algún gol a la contra. Jordi Cruyff, que marcó a media distancia, y también Tomic batió a Frey para hacer el 0-2 definitivo y meterse en la siguiente ronda. En cuartos doblegó también al Rayo Vallecano, que era un equipo que estaba haciendo muy bien las cosas, con Teresa Rivero como presidenta, la empresa de Ruiz Mateos, y que había llegado a cuartos de final en esa competición. La verdad es que no tuvo ningún problema. Llegó a ganar 3-0 en Mendizorroza y a perder 2-1 en Vallecas. Y luego jugó en semifinales ante el Kaiserslautern, que también era un equipo con una trayectoria europea muy buena. Que por cierto, esa fue una de sus últimas temporadas en competición europea. Ahora mismo el Kaiserslautern está en la tercera liga del fútbol alemán. Tras pasar ante el Kaiserslautern, se enfrentaba en la final en el Westfalenstadion, o Signal Iduna Park actualmente, del Borussia Dortmund, ante el Liverpool, que tenía figuras como Michael Owen o Robbie Fowler. Aquel 16 de mayo de 2001 siempre quedará en la memoria de los babazorros. Fue un partido loco, en el que quizás el Alavés pecó un poquito de inexperto y encajó 2 goles en los primeros 13 minutos. Se fue al descanso con un gol a 3. En el vestuario, pues el técnico Mané dijo la siguiente frase: a disfrutar y a pasarlo bien jugando, no tenemos nada que perder. Entonces,
también hubo una arenga y dijo, chavales, vamos a salir y vamos a hacer lo que hemos hecho todos los partidos, disfrutar y pasarlo bien jugando, que no tenemos nada absolutamente que perder. Entonces salió muy enchufado, primero una jugada de Cosmin Contra, que también ha sido entrenador en el Getafe, acabó con un centro que remató Javi Moreno para poner el 2-3. Javi Moreno la rompió en un golpe franco para empatar de nuevo a 3. Y bueno, pues ese partido loco y roto provocó que Robbie Fowler volviera a desnivelar el partido marcando el 3-4. Sin embargo, Jordi Cruyff saltó más que nadie para poner el 4-4 en un córner en el 89 y forzar la prórroga. Estaba siendo increíble lo que estaba consiguiendo el conjunto del Alavés. Prórroga, 30 minutos más de sufrimiento. Y en esta época había gol de oro. Es decir, que el primero que marcara la prórroga se llevaba el partido. Daba igual que se metiera en el minuto 93 de la prórroga que en el 120. Si metías gol ya te habías llevado el partido y la final. Bueno, pues en 2 expulsiones, Magno y Carmona. Y en un lanzamiento de falta, Deli Helfi, que también ha sido presidente del Girona hace unos años, pues se mete el balón en propia y acaba perdiendo la final a la vez por 4-5. Pero una de las hazañas más grandes y de las finales más espectaculares. Como dato curioso, el Alavés, como vamos a ver ahora en imagen, el Alavés se vistió de azul y amarillo. La segunda equipación era así un rosa claro, pero se vistió así, pues emulando a Boca Juniors para motivarse para esa final. Ahora vamos con el Göteborg sueco. El Göteborg ganó 2 veces la Copa de la UEFA, siendo equipo sueco en el 82 y en el 87. Incluso llegó a semifinales de la Copa de Europa en el 86, perdiendo ante el Barcelona, ganándole 3-0 en la ida al Barça y luego cayendo por 3-0 en el Camp Nou y en los penaltis pasando el conjunto barcelonista a la final, que luego perdería ante el Steaua de Bucarest. Pues el Göteborg pues, fue el segundo equipo en llegar a una final europea. El Malmo lo había conseguido en el 79 contra el Nottingham Forest. Había perdido esa final con gol de Trevor Francis, de lo que luego hablaremos. Y bueno, pues porque tenemos a Eriksson, que fue el primer y único entrenador en conseguir un título europeo. En el 82 se llevó una competición espectacular. Empezó en octavos, eliminando con mucha facilidad al Dinamo de Bucarest. En cuartos al Valencia, que había ganado la Recopa un año antes. Y los chicos dirigidos por Eriksson dieron la campanada en Mestalla, empatando a 2, tras remontar un gol inicial del futbolista danés Frank Arnesen. En la vuelta, en el estadio Nia Ulevi, el Göteborg pues, no dio opción al Valencia y le ganó 2-0. Llegaron a las semifinales, en las que esperaba el aterrador Kaiserslautern, por esa época uno de los gigantes del fútbol alemán, y que venía de ganarle 5-0 al Real Madrid en casa. En el partido de ida los suecos salieron vivos del famoso infierno de Kaiserslautern, que también vivió el Barcelona años después, en el 91, en el que a pesar de ganar 2-0 el partido de ida en el Camp Nou, pues un 3-0 casi lo remonta al Kaiserslautern, y finalmente con un gol de José María Vaquero salieron vivos y pasaron la eliminatoria. Esa Champions League que luego acabaría ganando el Barça y acabaría siendo su primera Copa de Europa. Salió vivo con empate a 1. El mismo resultado pasó en Suecia, así que se tuvo que ir a una agónica prueba, a una agónica prórroga, que acabó desnivelando Stig Friederson con un penalti para ganar el partido. En la final se enfrentaba nada más y nada menos que al Hamburgo. El Hamburgo, que bueno, pues era otro equipo alemán muy fuerte, que 2 años antes había perdido la final de la Copa de Europa ante el Nottingham Forest y que luego también ganaría su particular Copa de Europa en el 1983. El partido de ida fue muy reñido, un auténtico barrizal que puso absolutamente marrones las camisetas blancas del conjunto alemán. Aquí tenemos imagen, Carlson y Bastrup, ambos jugadores del Hamburgo y del Göteborg. Y bueno, pues se decidió el partido a falta de 2 minutos. Tol Holmgren aprovechó el único despiste que tuvo la zaga germana para poner el 1-0 en la ida, en Suecia. En la vuelta aplastó totalmente al Hamburgo ganando 0-3, con goles de Corneliusson, Nilsson y Fredriksson. Años más tarde, en el 87, también repetirían la machada, ganando al Dundee United escocés en la final de esta Copa de la UEFA. Ahora vamos con el Ipswich Town, en 1981. Pues un entrenador de la talla también de Sir Bobby Robson, que luego entrenó al Barça, que tuvo una gran trayectoria, consiguió esta hazaña con el conjunto del Ipswich. También no pasa ni mucho menos un buen momento. Actualmente está en la League One, o tercera categoría del fútbol inglés. Y bueno, pues
Bobby Robson fue un buen futbolista del Fulham, del Western Albion, internacional con Inglaterra, y llegó al Ipswich Town. Le ganó la FA Cup en el 78 al Arsenal y logró su primer y único título en el 81 con la Copa de la UEFA. Empezó su andadura arrollando al Aris de Salónica y en segunda ronda, Aris de Salónica griego, y en segunda ronda eliminó al Bohemians de Praga, de la República Checa. En octavos jugaron contra los polacos del Widzew Łódź, que venían con la moral alta tras eliminar a la Juventus de Turín, otro auténtico equipazo. Pero es que en Portman Road, mítico campo, le metieron un 5-0 en la ida. Y en cuartos, luego la víctima fue el Saint Etienne de Michel Platini, de también otra leyenda del fútbol francés, y que también fue totalmente humillado en Portman Road por otro 3-0. Este Saint Etienne venía de ganar 0-4 en el Camp Nou, pero no fue ni mucho menos rival para ellos. El Colonia también cayó en semifinales, y en la final le esperaba pues un equipo un poquito más asequible, en teoría, el AZ Alkmaar. El Ipswich Town jugó su primer partido en casa, ganó por 3-0, y al final pues jugó el otro partido en el Olímpico de Ámsterdam perdiendo por 4-2 ante la Z Alkmaar. Sin embargo, pues los ingleses consiguieron el título. Y ahora vamos a hablar de otro equipo británico, el Aberdeen de Ferguson. Le ganó la Recopa de Europa del 83 al Real Madrid. El Real Madrid, que no es la única competición europea que no tiene, la Recopa de Europa tiene 2 UEFAs, 13 Copas de Europa, pero esa Recopa es el único punto negro en la historia europea del Real Madrid, que ha llegado a perder incluso, creo que son 4 finales, si no recuerdo mal, y este equipo, bueno, pues la perdió ante un humilde Aberdeen. ¿Quién entrenaba al Aberdeen? Sir Alex Ferguson, una auténtica leyenda que luego entrenaría 28 años al Manchester United. Y bueno, pues tenía al Aberdeen. Fergie había llegado en verano, en el 78 al Aberdeen, consiguió el título de liga después de 14 años de dominio de los equipos de Glasgow, del Rangers y del Celtic, que son son los gigantes y los cocos de la competición. El Rangers y el Celtic ha ganado el Rangers 54 títulos y el Celtic 50. Es una auténtica hegemonía de los dos equipos en Escocia, y el Aberdeen solo tiene 4 títulos. Uno de ellos fue por parte de Ferguson. En el 82, 83 y 84 también ganó 3 copas y otras 2 ligas más en el 84 y el 85. En la Recopa del 83 primero comenzó con un encuentro ante el Sion suizo, del que se deshizo por un abultado resultado de 11-1 en el global. Luego sufrió con el Dinamo de Tirana albanés, al que le venció por 0-1 en Aberdeen, en Escocia, pero luego empató a 0 y sufrió mucho en tierras albanesas. Y en octavos jugaba contra el Lech Poznan polaco, le ganó también 2-0 en Aberdeen y ganó 0-1 en Polonia. Y en cuartos le tocó un auténtico gigante como el Bayern de Múnich. Salió vivo también de Múnich con un 0-0, y en el partido de vuelta todo parecía sentenciado, cuando a falta de 15 minutos pues los jugadores del Bayern, de la talla de Augenthaler, Uli Hoeneß, Rummenigge, Paul Breitner, pues estaban ganando por 1-2. Se necesitaban 2 goles, pero el Pittodrie Stadium lanzó al Aberdeen, intentó que su equipo remontara, y en solo 2 minutos McLeish y Hewitt dieron la vuelta al partido. En semifinales tocó el representante belga, el desaparecido Waterschei SV Tor Genk, que bueno, pues ahora el otro equipo de Genk es el Racing, pero ese equipo también tuvo muchísima historia y no fue rival para el equipo escocés. 5-1 en el partido de ida en Aberdeen, así que fue un mero trámite en la vuelta. Se había clasificado para la final el Aberdeen y jugaba contra el Nia Ulevi de Göteborg, en el estadio del Nia Ulevi en Göteborg, ante un rival aterrador como el Real Madrid, que estaba entrenado por Alfredo Di Stéfano. Los españoles eran claros favoritos y querían conseguir el único título continental que no tenían ni que tienen, que es la Recopa de Europa. Bueno, pues Ferguson había construido un gran equipo con jugadores como Gordon Strachan, el portero Jim Leeton, que le recordarán sobre todo en Manchester por el United. Y fue un día, bueno, la final cayó una lluvia torrencial en el Nia Ulevi de Göteborg, en Suecia. Y bueno, pues a los 4 minutos ya sorprendió el equipo de Ferguson, que ya se había adelantado. Empató Juanito en el minuto 15 y el marcador no se movió más en los 90 minutos. Entonces, pues la prórroga dio entrada a John Hewitt, que no era titular, pero que había sido importante en otras eliminatorias, como el gol que le metió al Bayern de Múnich.
Y bueno, pues cabeceó un centro desde la izquierda que se introdujo en la portería de Agustín y que consiguió pues ese 2-1 final. Ferguson llegó a decir que habían hecho un partido vergonzoso, que ganar la Copa es algo trivial y que nadie debería felicitarnos por ellos. Pero bueno, la verdad es que hicieron una grandísima hazaña. Y hablamos del Nottingham Forest, último equipo, tenía que estar en el primer lugar. Ya hemos hablado de otro vídeo, lo tenéis por ahí en el canal, lo podéis buscar. Pero es que el Nottingham consiguió 2 Copas de Europa seguidas, partiendo el primer año en segunda división, subiendo a primera, ganando la liga ante un rival espectacular como el Liverpool, y luego ganando 2 Copas de Europa. ¿Quién fue el artífice de esto? Pues el maestro Brian Clough, uno de los mejores entrenadores de la historia. Llegaba al banquillo del Forest en 1975, también venía de una gesta tremenda, llevar al Derby County, equipo rival del Nottingham Forest, a semifinales de la Copa de Europa. Y bueno, pues de la mano suya y de su ayudante Peter Taylor, consiguió el ascenso en 77 a la máxima categoría del fútbol inglés y pues empezó con las Copas de Europa. Primera ronda, tuvo que apear al vigente campeón, al Liverpool, y luego se deshizo del Ake Atenas griego y del Grasshopper suizo, convirtiendo su estadio City Ground en un auténtico fortín. En las semis, bueno, pues otra gran hazaña, el representante alemán era el Colonia, del portero mítico Harald Schumacher. Tras empatar en su estadio, los futbolistas del Forest, que sabían crecerse ante la adversidad, ganaron con un gol de Boyer, lo que les dio el pase a la final de la Copa de Europa. Fue un empate a 3 en Nottingham y luego ganaron 0-1 en Colonia. Trevor Francis, que no había podido disputar toda la temporada, metió un gol de cabeza ante el Malmo y consiguió la primera Copa de Europa de la historia del Nottingham Forest. Volvió a repetir al año siguiente, consiguiendo algo muy épico, 2 Copas de Europa consecutivas. El Nottingham, que la volvió a levantar tras ganarle 1-0 al Hamburgo de Kevin Keegan en el Santiago Bernabéu. Ese Hamburgo le venía de ganar 5-1 al Real Madrid, de remontar la eliminatoria en el Volkswagen Stadium tras haber perdido 2-0 en el Santiago Bernabéu. Luego ya, pues la historia no tendría un final tan feliz. Clough y Taylor, pues se rompió su relación. Peter Taylor se fue al Derby County y se llevó a jugadores como Jim Robertson, que fue el autor del gol de la segunda final de Copa de Europa. Y bueno, pues la verdad es que ya, pues el Nottingham Forest no vivía sus mejores tiempos, pero está peleando por volver a la máxima categoría de fútbol inglés. Destacamos también algunas frases de Brian Clough. Por ejemplo, que frases tan locas como que dicen que Roma no se construyó en un solo día, pero porque yo no estaba en yo no era el encargado. Y también decía que por conseguir los 3 puntos le pegaría un tiro a su abuela. Tremendas frases de Brian Clough, que fue un auténtico filósofo del fútbol y que consiguió con un fútbol pues muy práctico y muy rudimentario, pero consiguió esa hazaña y 2 Copas de Europa más. Bueno, pues tras este largo vídeo, me ha quedado un poco largo, pues terminamos con estas 10 hazañas europeas. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Gracias.